בוחר, רק אלוקים. הכאב עולה מתוך הנשמה. ברוך אתה אדוני בני לעולם. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע, נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אין ברוך אתה לו אדוני בני. נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל אלוקיי, אתה כה יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Baruch atah Adonai. Bendito sea Hashem. Siempre guardo un minuto, unos minutos de silencio en memoria de toda la gente que está muriendo. Siempre pienso en el dolor de la familia, porque los que sabemos
qué es lo que se siente perder a alguien amado, pero lo bueno es que el que está en el Señor no está perdido. El morir en el Mesías es ganancia. Y el vivir en Él es por fe. Sea bendito su nombre, Baruch Hashem. Bendita su palabra. Que la palabra siempre sale a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que todos, la resurrección fue su fecha original hace 2 días en la fiesta de primicias, ¿no? Casi 3. Yo sé que en este día todos ocupan esta fecha para hablar de la resurrección, pero no, yo no me muevo en el calendario litúrgico católico, sino en el bíblico. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo sé que a algunos tal vez no le da importancia a pequeñas cosas, pero un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, como una mosquita muerta echa a perder el perfume de perfumista. Así un concepto meramente humano también puede desviar el contexto de la Escritura. Hay una porción que dice que cuando Israel regresaron de Babilonia, Esdras hizo un púlpito de madera y se puso más alto y empezó a hablar. Al empezar a hablar la Escritura, le leyó la Torá. Israel empezó a llorar porque le estaba leyendo la Torá y ya muchos de ellos ya no hablaban hebreo. Pero el escriba docto, el entendido, erudito en la ley del Señor, qué tremendo sería escuchar a un erudito de la ley, de la palabra. Pablo, con él andaba un grupo de gente de la palabra, y había uno que andaba con él que se llamaba, que su oficio era el intérprete de la ley. Imagínense qué tremendo. Entonces el apóstol Pablo anda con un grupo de colaboradores que le colaboran en el estudio formal de la Escritura. Porque uno, para ser llenado, debe de ser saciado. Cuando uno viene con tanto argumento que le han metido por años, que cree que es la verdad, muchos me han como advertido, compañeros de ministerio de años, de que no les está gustando mi forma de hablar palabra. Bueno, pero yo no voy a cambiar mi estilo porque lo he mantenido toda la vida, de ser claro y específico. Además, que tampoco quiero imponer mi verdad. Nosotros lo que hacemos es, el escrito está. También hay un canal de YouTube donde están pasándose estos videos, se llama Unides. Esa fue una visión que compartimos hace muchos años, llamada la Universidad del Desierto, la casa del escrito está. Era una escuela profética bíblica para enseñar Nuevo y Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo, el desarrollo de temas y todo eso. Yo tengo el anhelo de provocar sed y hambre, porque es un don, de que busquen la palabra escrita, para que no se os lleve arrastrados por corrientes de toda clase. Esto no es doctrina nueva, esto es antigua. Cuando el Señor te dice en Apocalipsis, yo soy el principio y el fin, te habla de la historia y de la profecía. Isaías dice, yo también con los primeros, yo también estaré con los postreros. Ese versículo también lo toma el Señor y dice, soy el principio y el fin, soy el primero y el último. Habla del primer hombre de fe hasta el último santo. Pero también dijo, yo soy la Aleph y la Tau, no Alfa y Omega. Realmente Alfa y Omega no quiere decir nada. Solo es la primera letra del griego y la última del griego. Pero en hebreo se dice, yo soy la Aleph
y la tau. La Aleph y la tau. Eso, al juntarlo, es et. La palabra et es la aseveración de que el Señor hizo las cosas. Por ejemplo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No te está preguntando que si crees en la evolución o si crees en Dios o no. El primer versículo dice: en el principio creó. Y punto, creó. Ahí, en esa palabra, creó Dios los cielos y la tierra, aparece la palabra Aleph y Tau. Primera y última del hebreo, aparece 2 veces. Pues dice: creó el Señor los cielos y la tierra. Entonces, está hablando del inicio de la creación y de su final. La Aleph, cuando usted la pronuncia, esa letra sale un soplo. También su símbolo es un buey. Habla de un sacrificio, del inicio de la creación. Y la Tau es su final, pero habla de Torah, de la palabra escrita. Entonces, mi lenguaje, porque siento responsabilidad con un pequeño, manada pequeña, que hemos estado alimentándonos en una escuela bíblica por 3 décadas, y para un remanente nuevo que hay que despertar en el espíritu, para que se vuelva al Señor. Pero yo no creo que usted se pueda convertir. Debe de convertirse, pero convertirse significa volverse al Señor. Es volverse al Señor. Por eso la Escritura dice: cuando se conviertan al Señor, no a otro lugar, no a ningún lugar. No confunda. No confunda que convertirse al Señor es convertirse a alguna religión. Es volverse a la palabra. Porque sin la palabra no tuviéramos la guía, no tuviéramos la guianza del Espíritu. Acuérdense que el Espíritu Santo vendría a guiarnos a toda verdad. Oiga, vendría a guiarnos a toda verdad y haría saber lo que oyere, el Ruach HaKodesh, el Espíritu. Él hablará de parte del Señor. Por ejemplo, cuando tú oís un profeta decir: no soy yo, es el Señor, eso ya es mentiroso. Porque los verdaderos hombres de Dios no estaban dando explicaciones tanto de que Dios estaba hablando por ellos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tampoco a nadie en el Nuevo Testamento le mandan a decir: así ha dicho el Señor. Tampoco. Sencillamente solo se habla y Dios ocupa tu boca. Abre tu boca que yo la llenaré. Cuando te volvés al Señor, tenés que volverte a la palabra. Dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Pero el Señor dice, Él mismo está diciendo: guárdalos en tu verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. Este libro, como lo tenemos hoy, y gracias al Señor realmente, hace años se encontraron unos manuscritos en 1947, unos meses antes de la fundación del Estado de Israel, en 1948, cerca de la resolución de las Naciones Unidas para establecer 2 estados en la tierra de Israel, porque por los años había llegado gente de diferentes países, y Israel estuvo fuera de su tierra por muchos años. Se encontraron en el Mar Muerto, en un lugar llamado las Cuevas del Qumran. Se encontraron los rollos manuscritos en hebreo, incluyendo algunos textos, y al leerlos era una preciosura. 2000 años. Oiga, hace 2000 años se había escondido ese libro. Y el Señor, que es fiel verdaderamente, se encontró este libro. Y nos dimos cuenta que era la misma escritura que estábamos leyendo. La misma escritura que se estaba leyendo, que se había guardado milagrosamente.
Cuando dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Revelación quiere decir esto. Para los que ya lo saben, revelación quiere decir revelo. Y revelo quiere decir correr el velo. La ceguera y la revelación es esta, correr el velo. Cuando se conviertan al Señor, no a una denominación, no a una organización, llámese como se llamen. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No como decían en los movimientos pentecostales hace años cuando yo era niño. Aquí hay libertad, hermano. Dele libertad al Espíritu, como que si el Espíritu estuviera esclavo. Dele libertad al Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de cantar, libertad de orar. No, no. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad para quitar el velo de la religión. Lo que en el Nuevo Testamento hablaba en contra de todos los argumentos religiosos dentro del judaísmo y de las sectas dentro del judaísmo, su equivalente hoy son las sectas dentro del cristianismo. Todas divididas con diferentes doctrinas. Y la verdad es una, el Señor a través del Espíritu te iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero en la Escritura el Señor dice, San Juan 17, cuando Él está orando al Padre en Getsemaní, Padre, santifícalos en tu verdad. Luego dice, tu palabra es la verdad. Esta verdad, o la crees o no la crees, pero no puedes creer una parte sí y otra parte no. La característica de los sistemas religiosos es que creen porciones de la Escritura y otras no, a conveniencia. Yo creo en cada letra, en cada versículo de la Escritura, no la argumento. Si así dice, así es. Y doy gracias al Eterno que se le ocurrió abrir mi entendimiento un poco para que yo comprendiera Escritura. Y oyendo podés entender, o leyendo podés entender, dice Pablo, cuál es mi conocimiento en el misterio de Dios. Misterio que había estado oculto de siglos y siglos en edades, pero en el fin de los tiempos revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para dar a conocer la multiforme gracia, que como los gentiles fueron incluidos también en el pacto. El Mesías en ti, y tú en él, es la esperanza de gloria. Sin la palabra no tendríamos una guía, porque ningún ser humano, sea este de cualquier religión, incluyo a todas las congregaciones evangélicas también. No crea que porque venimos de ahí estamos exceptos de la religión. Que pasa que es bien fácil señalar la religión del otro cuando no te has dado cuenta que tú también estás metido en el baile del fariseísmo. Cada grupo dividido con su grupo creyendo que su denominación es donde Dios vive y los demás no. Dicen somos un cuerpo, pero son en el grupo que se parecen. Y el movimiento que antiguamente hoy se llama cristianismo, en el tiempo del libro de Hechos no se mencionaba tal palabra. Los apóstoles eran considerados una escuela diferente. Una escuela diferente de pensamiento dentro de la línea judaica. No estaba separado. El cristianismo en su esplendor nació con Constantino en el concilio de Nicea. Desde hoy, por eso que en el Medio Oriente le llaman cristianos todos. A todos, no crean que como aquí en Centroamérica, unos son marianos y los otros dicen que son cristianos y después sale que todos son cristianos. Eso es un sobrenombre. No había nombre de ningún ismo, de ninguna religión, no era ninguna secta, era el camino. El camino, y el camino es la palabra. Oirás una voz detrás de tus espaldas que te dirá, volveos. Esa es conversión. Volveos a la senda antigua. Nosotros creímos los dogmas de que lo que nos enseñaron nuestros propios padres.
En mi tierra creíamos toda la mitología pipil y después toda la mitología católica. Y después empezamos a oír los dogmas evangélicos y los pleitos de denominaciones por apariencia de ropa, por cambios de apariencia, por uniformes, unos más santos que otros, entre comillas, eran modas nuevas. Pero el camino no tiene nada que ver con eso. En el camino es un andar en el espíritu, andar. Y no se puede andar sin la palabra, porque lámpara a mis pies es tu palabra, en un tiempo de oscurantismo, que no solo se daba en Edad Media, sino en este tiempo. En el tiempo donde hay más iglesias que escuelas. Hay lugares que son iglesia tras iglesia. Solo se separan de metros, en metros. Aquí hay una congregación, disque, y después otra, y después otra, y después otra, y cada quien peleando su cosita. Pero la palabra es diferente, la palabra es diferente. Yo hablo a los que quieren tener conocimiento de la palabra, porque mi pueblo es destruido, dice la Escritura, porque le faltó conocimiento. Y el que desecha el conocimiento, yo lo echaré del sacerdocio. Y el que se olvida de la ley de Elohim, o de Dios, o la Torá de Elohim, yo me olvidaré de sus hijos. Yo creo en todo lo que la Escritura está. Creo que el Señor en 7 días creó todo lo que vemos y lo que no vemos, visibles e invisibles. Luego hizo al hombre del polvo, de la dama. Le hizo una mujer de la costilla, lo creo. Creo que había 2 árboles en medio del Gadedén, que la serpiente antigua engañó. Creo que Caín mató a Abel, lo creo. Creo que no caminó con el Señor, lo creo. Creo que Noé fue llamado para construir un arca y fue preservado. Y las señales del diluvio se encuentran en todas las culturas y en todas partes. No necesito defender el libro. Creo que de Babel o de Mesopotamia, del actual Irak, salieron todos los pueblos, tribus y lenguas que se dispersaron en los 4 cabos de la tierra. Creo en el llamamiento de nuestro padre Abraham, cómo fue llamado de Ur de los Caldeos, en la historia de su hijo Isaac, que sin más es sacrificado. Creo que el Señor proveyó sacrificio para él. Creo en nuestro padre Jacob, el que peleó con un ángel, el que fue descoyuntado, el padre de las tribus de Israel. Creo en la historia de José. Creo que como Moisés sacó a Israel de Egipto en la fiesta de Pascua y en las plagas de la ira. Yo he andado en Egipto, conozco el Cairo, ahí no llueve. Hasta la pirámide grande he estado adentro, ahí no llueve. Y llovió granizo con fuego. El río Nilo realmente hiede. También hay plaga de moscas todavía. Fíjense en esto. Creo que en el monte Sinaí, yo he subido 2 veces, creo que en el monte Sinaí, el Señor entregó las tablas de la ley y la ley oral primero, y luego la escribió en tablas. Creo en eso. Desde el versículo capítulo 25 hasta el 40 del organigrama del tabernáculo, como un proyecto de una visión. A Israel se le mostró el modelo del cielo, revelado en Apocalipsis también, cómo era el organigrama de adoración celestial, cómo se organizó los utensilios y el tabernáculo, y cómo la nube de la gloria descendió. También he leído y he estudiado cómo se hacían los sacrificios. Creo en las fiestas de Levítico 23, 7 fiestas reveladas. También en los principios de la ley, a mí no me grabó la ley. Si la ley eran principios de vida, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no te echarás con varón, no limitarás el terreno a tu hermano, las leyes dietéticas. Y también en Hechos 15 se las revelan a los gentiles, que se abstengan de ahogado y de sangre, de sacrificado a los ídolos, son leyes dietéticas, y de fornicación, y que vayan aprendiendo poco a poco. Creo en la estructura de los principios del derecho a la propiedad, el derecho a la tenencia de la tierra, de las leyes dietéticas. Yo veo el pacto de circuncisión y yo no hablo en mal de la circuncisión. Si usted no fue circuncidado,
está bien, pero no ande hablando en mal de la Escritura. Nadie te mandó a hablar en mal de la circuncisión. Lo que Pablo dijo, la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión es nada, en concepto de salvación, sino lo importante es una nueva creación. Ya la ley lo decía. Cuando fueron dadas las tablas de la ley, esta palabra estará en tu corazón y en tu mente las escribiré. Ya la ley lo decía. Guárdalos. Escríbelas en la mente, en las tablas de tu corazón, decía Proverbios. Eso lo decía desde antes. También creo en las 42 estaciones que hizo la nube de la gloria. En las 42 estaciones que se dio en el libro de Números. Y cómo cayó Balaán, que a tal nivel que en Judas lo profetiza y en Pedro todavía y en Apocalipsis. Creo también en la repetición de la palabra. Como en Deuteronomio te dieron los principios de vida para tomar control de la tierra prometida. Y me gusta y me fascina Josué. Cómo derribó a 31 reyes y tomó la tierra prometida. Y derribó a 7 tribus cananeas. Y los 7 esclavitudes que cayeron en jueces. Y los 13 jueces que se levantaron. Y de Samuel, como era un hombre ungido por Dios poderosamente. Andado en su tumba. Cómo ungió a David y a Saúl. Cómo David construyó un tabernáculo. Y sacó el arca del pacto, del tabernáculo de reunión, y lo metió a ese pacto. Bendito. Creo en los salmos. Yo no ando dudando de los salmos. Los salmos son una preciosura. 150 salmos divididos en 5 libros. Me gustan los libros, los Ketubín, los escritos. Me impresionan los 42 capítulos de Job. Eclesiastés me enseñó principios de vida, cómo ser práctico en la vida. Y en todos me revela el Hijo. Bendito. Y en todos me revela el Hijo. ¿Cómo veo proverbios y la mujer virtuosa? Los dichos para aprender a vivir. Veo los principios de sabiduría y los elementos proféticos en este libro. Qué tremendo. Cuando veo el libro de Esther y veo la fiesta de Purín y puedo ver cómo Dios cuida en medio de la adversidad a su pueblo. Y veo a Ruth saliendo de los campos de Moab, como redimida por un varón de Belén y viene a ser parte de la estirpe mesiánica y mencionada en el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1. Me fascina estudiar los libros, de las historias de los reyes de Israel, de cómo se apartaban del Señor y cómo eran restaurados algunos y enjuiciados otros. Y la historia es cómo se metían los profetas y las profetisas, como Débora, como Hulda la profetisa, como varias mujeres que se metieron en el ámbito profético, fueron las madres de Israel. Me emociona ver a Nehemías y a Esdras, cómo somos restaurados después de salir de Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Nosotros que estamos rompiendo con toda ligadura con Babilonia, la madre de las rameras de la tierra, necesario leer Zacarías y Esdras, Nahum, Ageo y Sofonías. Cómo se liberaron, cómo en Nehemías reconstruyen la ciudad, reconstruyen el templo y el Señor promete la gloria ahí. Poderoso. Ver a Samuel en toda su estructura, los valientes de David, hombres diestros para la espada, eran amargados, endeudados, afligidos, terminando siendo tremendos guerreros del Señor. Y a Isaías, cómo profetizó del Mesías, 66 capítulos impresionantes. Jeremías, cómo antes del cautiverio babilónico se metió en la palabra, hombre tremendo en el espíritu y en la palabra, que dejó marcada la profecía hasta de la muerte de Judas, hasta de cómo Raquel iba a llorar por los niños, por los muertos de Belén, cómo se profetizó el regreso de Israel a la tierra. Cuando veo Ezequiel, me emociona ver el valle de los huesos secos, el río debajo del santuario, el organigrama de los hijos de Sadoc. El final, la revelación del 7º nombre del Eterno, Adonai Shammah. Ahí se llama la Nueva Jerusalén, no es una denominación. Cuando veo a Oseas, cómo se casa con una mujer prostituta para mostrar cómo el pueblo se había prostituido tras los ídolos.
o estudiar a Daniel como 4 muchachos con tremenda sabiduría fueron librados del pozo de los leones y del horno de fuego, y cómo recibió la revelación de los imperios en manera de figura de animales, y en figura cómo interpretó el sueño de Nabucodonosor. Y termina en los detalles hablando de la resurrección, Daniel, y del anticristo, y del fin de los días, de la venida del Mesías. Y Yeshua él lo cita cada rato cuando dice el Hijo del Hombre. Porque Daniel 7 dice, vino en una nube frente al anciano de días, uno semejante al Hijo del Hombre, y se le fue dado poder y dominio sobre todos los demás imperios, y reveló el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco, con toda su estructura y su división, el imperio de Alejandro el Magno, mire, el imperio de Darío, el imperio de los Césares lo reveló, y aún reveló hasta la estructura del imperio de los Césares a través de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Poderoso. Ageo habló de los hijos de Fará, de los hijos de España. Tremendo. Ageo dice, no temáis, yo te saqué de Egipto, así también mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, para que quede lo movible e inconmovible, dice Hebreo, para que quede solo lo estable, lo que está firme en el Mesías. Vendrá el deseado en las naciones, mío es el oro y mío es la plata. Veo las visiones de Zacarías, como hasta anuncia que él pondrá su pie en el monte de los olivos, hasta revela una bomba atómica, hasta revela que todo el reino se va a celebrar la fiesta de Sucot, tabernáculo, y revela que los mercaderes de las cosas santas quedarán en juicio al final de los días. Y veo a Malaquías anunciando cómo estaba la decadencia espiritual adentro de un pueblo que había blasfemado, de Joel anunciando el derramamiento en el fin de los días, anunciando un ejército poderoso que se levanta en la tierra. A Amós, el último versículo de Amós dice, os plantaré en vuestra tierra y nunca más serás desarraigado de ella. Cuando veo todas esas porciones de la escritura, a Udías, hasta profetizaron de estos carros hoy, los carros a manera de relámpago, hasta que no me iba a ir arriba, aunque te remonten hasta la estrella, de allá te derribaré. Cuando a mí no me grabó la escritura, porque me anunciaba del Mesías prometido, del rey del orden davídico que vendría a la tierra. Por eso que Yeshua dijo, en la ley de Moisés, que no es de Moisés, es del Señor, en la ley de Elohim, en los profetas y en los escritos de mí se escribió, y les abrió el entendimiento. Cuando yo leo todo este libro precioso, y en hebreo mejor todavía, veo al Hijo caminando en la tierra, caminando en este libro. Él es el tabernáculo del Éxodo, es la nube de la gloria, Él es el postrer Adán, Él es el árbol de la vida, es la luz que salió de la boca del Padre, es la imagen del Dios invisible, es el que se durmió para que le abrieran el costado, es el que vence a la simiente de la serpiente, y a la serpiente le aplasta la cabeza. Él es el arca, el medio de salvación, como dice Pedro, es el arco iris que representa nuestro pacto, es el carnero proveído, la provisión. En vez de que Isaac muriera, murió el carnero trabado en los zarzales. Así él murió guindado, temblando, llorando. Él es el verdadero tabernáculo. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que sí puso su tabernáculo. Alégrate, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Kadosh de Israel. Él es el ungido del Dios de Jacob, el que nacería en Belén. ¡Qué poderoso! Por eso que a mí cada porción de la Escritura veo el principio, el fin, la historia y la profecía. Veo los libros históricos y veo la profecía del fin. Apocalipsis solamente es el reflejo de todos estos libros. El capítulo 1, donde está el Mesías glorioso, ya aparece en el capítulo 10 de Daniel. También que Juan caía como muerto, Daniel le pasó lo mismo. La palabra da vida. La palabra es la guianza. Si tienes hambre, una vez enseñamos esto. El que tiene hambre, la palabra es pan y carne. Si tienes sed, la palabra es ríos de agua viva.
Si usted se la lleva de duro, la palabra es martillo que quebranta la piedra. Si es debilucho, que no se esté estable en la palabra es clavo hincado. ¡Bum! Si usted está mezclado, la palabra es espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra me fue por gozo. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los dispersó. Voz del Señor que descaja las encinas. Voz del Señor que rompe los cedros. Voz del Señor que hace temblar el desierto. Mire, voz del Señor que hace humear los montes. Un volcán acaba de hacer una erupción en Indonesia, uno de los más peligrosos del mundo, y 7 más se activaron con él en medio de esta pandemia. Aparte de la plaga de langostas que no cesan. Y aún no es el fin. Por eso es bonito leer el libro, para que nadie te engañe. Y cuando lees Mateo, ves el cumplimiento de Isaías, cómo el niño nace, como lo dijo Miqueas, cómo se fue para Egipto, como lo dijo Osea, cómo regresó a Capernaum, como lo dijo Isaías, cómo empezó a predicar al estilo bíblico, al estilo de los profetas preciosos, y no hablaba como los predicadores de hoy, de seguro. Solo hablaba Biblia, 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 y él es el modelo a seguir. De repente entendemos la revelación de Mateo como el rey y el reino. Vemos a Lucas revelado como el Hijo del Hombre. Y toda la estructura de un humano, cómo nació, cómo fue hasta circuncidado, y todo, y cómo muere y cómo asciende. Y veo la preciosura de Juan, cómo revela lo eterno en la tierra, al yo soy, el preexistente, el que antes de la creación ya existía. Y vemos a Marcos como un ministro poderoso, sanando, echando fuera demonios, enseñando, predicando, hasta el extremo, con una sabiduría nunca vista. De ese Señor estoy admirado. Cuando yo empecé a ministrar, había muchos ministros que se la llevaba de grande, y que eran grandes algunos de ellos. Está bien, llenaban estadios, y nadie me preguntaba si quería ser como alguno de ellos. Yo digo, no, yo quiero ser yo. Y si Dios tiene ganas de hacer algo conmigo, pues yo aquí estoy. Barro en manos del alfarero. Si usó una mula para hablarle a Balaam, en el libro de Números, me puede usar a mí. Quizás hasta menos que las mulas era. Si Él quiere, te usa. Te lleva donde Él quiere, si Él quiere. Porque esto depende de Dios, no de que usted quiera ser voluntario. Yo lo menos que quiero es ser predicador. Hablo porque conozco Biblia este niño. Y hablo porque siento la responsabilidad de que si tengo grande tengo que repartirlo. Y si hay pan hay que darlo. La palabra, mire, es lechita para recién nacido. Es alimento sólido. La palabra edifica. La palabra consuela. La palabra da ánimo. La palabra te da promesas de la vida, de este y de la porvenir. La palabra es santa, es limpia, es pura, purificada en horno de tierra 7 veces. La palabra del Señor dicha como conviene es manzana de oro, con figura de plata, purificada en horno de tierra 7 veces. La palabra es la espada del Espíritu, que salió de la boca del Padre para crear. Cuando veo el libro de Hechos y veo cómo el Espíritu, el Ruach HaKodesh, primero veo al Señor ascendiendo, manifestado con los apóstoles, por 40 días hablándoles acerca del reino. Y ellos le preguntan, ¿restaurará ese reino a Israel en este tiempo, hace 2000 años? Nos toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que el Padre estableció en su sola potestad. Pero nosotros sí ya lo vimos, ya lo estamos viendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mire, lo mandó, me seréis testigos. O sea, gente que va dispuesta a morir. Testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo me he ido a meter allá por Sudamérica y me dijeron los hermanos, allá cerca de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, me dijeron, ha venido a la ciudad del fin del mundo. Vaya esa. El fin del mundo son 4 puntos cardinales. Pero el fin del mundo es donde empieza. Lo mismo que fue, lo mismo que será. Nada de nuevo bajo el cielo. Aunque venga juicio sobre la tierra, siempre habrá un medio de comunión, un medio de donde esconderse.
Por eso estamos escondidos, pero en el Señor, escondidos en Cristo y en Dios, escondidos en Mashiach y en Elohim. Nadie te puede tocar, porque tu casa es el Señor, tú vives dentro de Él y Él vive dentro de ti. Si Cristo está, dice que la palabra del Mesías, dice la Escritura, abunda en vuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que quiere exhibirse habla de Él. El que quiere darse a conocer no ocupa el nombre solo por fachada. Cuando veo en el libro de Hechos, como en el capítulo 2, en el día de una fiesta bíblica llamada Pentecostés, donde se había entregado la ley en el Sinaí, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No fue un viento recio, era un estruendo como que soplaba en el monte de Sión, en el aposento alto. He estado ministrando ahí como unas 16 veces, en medio de la unción, y tremendo se siente. Enfrente se ve el monte de los Olivos, en el monte de Sión, poderoso, la ciudad del rey David. Ahí he puesto sobre Sión, he puesto mi monte, mi trono. Mire, amados, qué tremendo. De repente comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Y gente de todas las naciones debajo del cielo los escucharon, hablando las maravillas del Señor, y se convirtieron 3,000 hombres. Luego en el capítulo 3, veo cómo Pedro y Juan, van a orar a las 3 de la tarde a orar, a la hora del Shema y del sacrificio matutino, vespertino. ¿Y cómo va a orar? Y cómo encuentran un paralítico y le dicen: no tengo plata ni oro, en el nombre de Yeshua, levántate y anda. Y lo levantaron y entraron danzando al templo. Y veo cómo los azotan en el 4. Y luego oran y la tierra tiembla. Y hasta mató a Ananías y a su mujer, Zafira, por mentirosos, por andar robando lo que no era de ellos. Y también veo cómo se organizan a los diáconos. Y veo a Esteban lleno del Espíritu. Y a Felipe movido por el Espíritu. Y Pablo tocado en el camino a Damasco. Y Pedro orando. Y a la casa de Cornelio tocada. Tremendo. Y veo en la iglesia de Antioquía con maestros y profetas llenos del Espíritu. Y cómo el Espíritu Santo les habla. Y veo las misiones de Pablo en toda Europa. Y termina en Roma. Estudio la carta. Los 16 capítulos de la carta de Romanos. ¡Qué belleza! Y Gálatas. Para que no nos hagamos religiosos, fanáticos, precioso. Baruata. Corintios. El orden de resurrección, el organigrama para tener una iglesia conocida y los dones del Espíritu. Capítulo 12, 13, 14. Precioso. Segunda de Corintios, donde habla de la transformación de gloria en gloria, del ministerio competente. Y Efesios. Veo en el capítulo 1 de Efesios un pueblo escogido. En el 2, un pueblo unido. En el 3, un pueblo, un misterio. En el 4, un ministerio. En el 5, una esposa. En el 6, un ejército. En Filipenses, aún estando preso, cómo este hombre puede gozarse. Y habla del Mesías. Eso lo dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. En su traducción en griego. Pero es en el Mashiach, en medio de la unción, envuelto en la unción. Mesías quiere decir el ungido. Con aceite de la santa unción revelada en Éxodo 30, que no se podía hacer una imitación. Precioso. Y veo a Tesalonicenses que en medio de la tribulación y de la guerra permanecen fieles al Señor. Veo el organigrama de la resurrección, de la venida del Señor, cómo presenta la estatura de la esposa, que el hombre nuevo, el nuevo pacto, la estructura. Y veo la carta de los hebreos. ¡Oh, qué belleza! En la carta de los hebreos empieza exaltando al Hijo, como en el libro de Cantares. El libro de Hebreos es para exaltar al Hijo. Dios o Elohim habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrer tiempo nos ha hablado por el Hijo, el que constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, tanto que le heredó un mejor nombre, mayor que el de todos los ángeles, porque a ninguno de sus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego veo al hijo mayor que Moisés. Veo el orden de Melquisedec del sacerdocio del nuevo pacto, las leyes del nuevo pacto, el organigrama del tabernáculo comparado a su esposa. Veo que el Señor es mayor que el día del Shabbat. Es el Señor del Shabbat y prometido un nuevo Shabbat para el pueblo, profetizado en los Salmos. Veo cómo habla
que él tiene un sacerdocio similar al de Aarón, pero muy diferente. Veo como dice, la tierra que recibe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce espinas y abrojos, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Veo en el 7 como la estructura del orden de Melquisedec, de Abraham, Isaac, todo comparado al Bereshit 14 o al Génesis 14. En el capítulo 8, el organigrama del 9, cómo entra al santuario. En el 10, dice, del organigrama de que hay que volverse al Señor, que el día desde lo cité. El 11 de los hombres de fe, y el 12 del autor de la fe, y el 13 de los pastores que recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué tremendo. Santiago, wow. Habla de Elías, habla de Job, habla de nuestro Señor, de que muéstrame la fe por tus obras, que hay que accionar porque la fe sin obra es muerta. Habla de profecía de los colapsos que vendrán en el fin. Judas, todo repartido en 3. Y Apocalipsis, similar a Cantares, la relación de un esposo con esposa. Apocalipsis no apareció para revelar al anticristo ni la bestia, o si te quedas en la tribulación o no. En Apocalipsis lo que revela es al Hijo, el que tiene ojos como llamas de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, su rostro como el sol, su cabello blanco como la nieve, como la lana, de su pecho un cinto de oro, un vestido que llega hasta los pies. De su boca sale una espada aguda, y su voz es como el estruendo de muchas aguas, y en su mano están los ministros, y anda en medio de los candeleros. Y en el capítulo 2 y 3, cómo le habla a los obispos de las congregaciones locales, del Asia Menor, cerca del mar Egeo, desde la isla de Pasmos, profetiza, frente a Turquía. Veo cómo se adora en el cielo en el 4, y cómo el Cordero y el León ha vencido en el 5, cómo desata los sellos en el 6, 7 y 8. Cómo suenan las trompetas en el 9, belleza. No me da miedo, me emociona ver el cumplimiento de la profecía. Veo el ángel fuerte en el capítulo Dios envuelto en una nube. En el 10, en el 11 a los 2 olivos. Poderoso ministerio. Y en el 12, poderoso ministerio de una mujer que recibe las 2 alas de la gran águila. Y cómo cae la culebra, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Nunca Lucifer. Un día de esto les voy a enseñar versículo por versículo de Isaías 14. Miren, cómo en el 13 revela la bestia para ser derrotada. En el 14, cómo la tierra es cegada. Y los 144,000 cantando en un cántico nuevo, parados junto al Cordero en el monte de Sión. Los 144,000 son primicias para el Cordero, es un número simbólico de 12 por 12. Es un número de multiplicación, porque nadie puede contar la generación del Señor. En el 15, el cántico del Cordero. Y te mandan a leer el cántico de Moisés. Echó a la mar quien nos perseguía, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, parado en el lavacro, en el mar de vidrio. En el 16 hasta me gusta ver cómo le caen las copas de la ira al anticristo, a la bestia y al falso profeta, lleno de llagas. Cómo toca las aguas, cómo toca la tierra, la fuente de las aguas, el sol, el trono de la bestia, las tinieblas sobre la tierra. En el 17 revela la religión falsa, ninguna es buena. Toda la religión, la gran ramera con hijas, vestida de púrpura, oro y piedras preciosas, cosas externas. La esposa del Cordero no está vestida de cosas externas, está vestida del sol, con la luna a sus pies, su vestido es el Señor. La otra tiene cosas terrenas, es reina, está sentada sobre todas las naciones, es la madre de las rameras de la tierra, del adulterio espiritual. En el 18 me gusta cómo le cae el juicio a la gran ramera, como le cayó el juicio a Jezabel en el libro de Reyes. Los perros comerán la carne de Jezabel, como Jehú la pasó aplastando en su carro. Como los perros comieron a la ramera de Jezabel. Ese mismo espíritu aparece disfrazado en esa ramera, en la maldad que hizo Zacarías, en Babilonia la grande. Creían que era una puerta de Dios y era el engaño. Tiene muchos nombres de blasfemia, muchos nombres. El ministerio actual se caracteriza por tener tanto nombre que se ha inventado. Cada iglesia que sale, el Señor me ha revelado el vaso frío. Hoy la iglesia del canto bonito, la iglesia
poderosos los jóvenes. Solo invento. Tiene nombre de que viven y están muertos. Cada quien inventa un nombre. Y lo peor es que dicen que Dios se lo ha revelado. Y la iglesia, la esposa, solo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Yeshua es su nombre, porque ningún otro nombre hay salvación. Todos los demás nombres están bajo el suelo. Aún los nombres de los ministros, aunque seamos de Dios, tu nombre no vale. Es el nombre de Él. Es su nombre que te ha mandado a hablar, no el tuyo. A mí difámenlo si quiere, pisotéelo. Mire, yo ni siquiera me llamo como... Mi nombre es el nombre de mi papá. Ni es mío tampoco. Sí, prestado me lo hicieron. En el 19 veo el cielo abierto. Y en uno que venía en un caballo blanco, que no es el que anda cabalgando abajo, ni Mahoma, venía, mire, en un caballo blanco, traía escrito Melech HaMelachim, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Ladabar él. Traía una ropa teñida en sangre, porque él pisa el lagar, oiga, de la ira del Señor Todopoderoso, profetizado en Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Bosra? ¿Por qué trae tu ropa salpicada? Y los ejércitos celestiales venían con él, todos en caballos, todos con vestidura blanca, todos viniendo a establecer el reino, a pararse para establecer el reino sobre la tierra. Un ángel fuerte en el capítulo 20 ata a Satanás con una gran cadena. ¿Sabe qué quiere decir cadena? Es la unión de eslabones. Unidos somos fuertes, separados y divididos no somos nada. Por lo que somos un cuerpo unido a la cabeza. Pero al decir somos un cuerpo, tenemos que ser de verdad la esposa, metidos en el Señor, no las denominaciones que se han robado. Yo sé que a nadie le gusta esto, que le estén hablando en mal de su denominación. Pues defiéndala. Aquí no estoy atacando a nadie, estoy hablando para mí, porque tenía días de no comer bien. Estoy comiendo bien ahorita. En el capítulo 20, atan al diablo y los meten en el abismo y ponen el sello sobre él. Y entonces los santos resucitan. Los que han alcanzado la victoria hacia la bestia, los que no recibieron la marca en su frente, disfrutan la primera resurrección de santos que se levantan. Y vi tronos, y vi sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Oiga, después vio cielos nuevos y tierra nueva, y vi a la santa ciudad descender del cielo, como una esposa ataviada para su marido. Como una esposa ataviada para su marido. Antes de eso aparece la guerra de Gog y Magog, cómo Satanás se suelta un ratito después para que lo echen al lago de fuego, y cómo deja de engañar a las naciones, y ya no habrá más muerte ni dolor. Cuando ve la santa ciudad venía como con el refugio de una piedra preciosísima, como jaspe, como la esmeralda. Era una ciudad establecida en cuadro, de 12.000 estadios su longitud, su altura era de 144 codos, igual que los 144.000. Oiga, la calle es de oro puro, no había en ella templo, porque el Cordero es el templo de ella. Oiga, no había necesidad de sol, de luna, ni de estrella, ni sol, ni de luna, ni nada, ni de lámpara, porque el Cordero es la lumbrera. Esta ciudad tiene la gloria de Dios, es la esposa del Cordero. Y aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y él será su pueblo, ellos serán su pueblo, y él será su Dios. Al final la revelación del árbol de la vida, y del río que sale del trono, y se despide. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la Aleph y la Tau, primero y último, el yo soy. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y termina como Cantares. En Cantares dice, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo y al cervatillo. Salta como un venadito. Y en Cantares y en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo en breve. Y Juan le grita, ven Señor Yeshua. Ven Señor Yeshua. Sí, amén. La gracia sea sobre todos vosotros. Amén. Amados, cuando lees el libro y ves al Hijo en todo el libro, ustedes quieren, mire, todas estas noticias, hay predicadores que le han dicho a la gente, no vea las noticias porque te trauman. Él está igual que el niño, no le cuente cosas malas al niño porque se va a traumar. Y cuando vienen a decir, se crean hombres débiles y debiluchos, que a cualquier cosa le tienen miedo. A nosotros nos crearon diferente en medio de la guerra, no como una generación de llorones.
a sobrevivir en medio de la guerra, a comer lo que fuera para sobrevivir en esta mi patria sufrida y sangrienta, que si me tocara escoger dónde nacer, pues aquí mismo quisiera hacerlo. Tierra de mis ancestros. Al ver las noticias en la televisión, me doy cuenta de una cosa, que yo ya había visto la televisión celestial del futuro. En este libro me decía que iban a haber terremotos, hambres, echarían humo los volcanes. La palabra volcán no aparece en la escritura. Ese es de origen griego, volcanus, de un dios llamado Volcano. Dice, los montes humean, eso sí, eso es la erupción de los volcanes. Temblará la tierra, se sacudirá como una choza. Habla también que los hombres traspasarían la ley de la naturaleza y que ellos propios iban a cavar su red, su pozo y todo. Cuando tú ves al Hijo en la palabra y ves que el Hijo se ha hecho carne y habita en ti, esa es la formación. Vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, hasta que todos lleguemos, hasta que el edificio sea hecho, hasta que la nube de la gloria caiga. Mire, todas las porciones de la Escritura, todas tienen extracto de fe, extracto de poder. Por eso el salmo más largo es el Salmo 119. Es un poema acróstico, de orden alfabético. Empieza con las 22 letras, del hebreo, en la cual se escribió toda la Biblia, y en una división de 22 por 8. Y son 176 versículos. Y 173 habla de la palabra. ¿Cómo comerán la palabra? Guárdame en la palabra, enséñame la palabra, consuélame con la palabra, guíame por la palabra, ministrame con la palabra, aliméntame con la palabra, susténtame con la palabra, guíame con tu consejo, llévame con qué limpiaré mi camino, y empieza a fluir, a fluir, a fluir. Mire, yo no entiendo cómo pueden estar oyendo tanta locura religiosa. La religión crea tontos o insensatos. La palabra alumbra los ojos, purifica el alma, es limpia, convierte el alma, hace sabio al sencillo, da entendimiento a los indoctos, da la ciencia a los entendidos, revela lo que está en la luz, en la tiniebla. Te habla del Hijo, porque al conocer la palabra conoces al Hijo, y al conocer al Hijo te lleva al Padre. Amados, esto no tiene nada que ver con religión. Esto es conocimiento. Esto es escrito, está. Esto no es todos los conceptos teológicos que le han puesto. Esto es pureza. Cuando leo a Tito, a Filemón y a Timoteo, tremendo. Hasta todos hablan de los falsos profetas. Y dice cómo están las características de ellos. La gente no quiere oír palabra. En la Escritura dice, mi pueblo no me quiso, tiraron las palabras a su espalda. No me amaron la palabra. Le mandé profetas desde temprano y sin cesar, y no me oyeron. Se fueron en pos de sus ídolos. Se fueron en pos de sus negocios. Crearon sus propias doctrinas. Inventaron fábulas y dogmas. Yo antes hablábamos en contra de los dogmas de la Iglesia Católica Romana, que no estaban en la Biblia. Pero hoy, con estos años que tengo de estudio de la palabra, veo cuánto dogma hay en la iglesia protestante, evangélica, pentecostal, no pentecostal, profética, apostólica, un montón de dogmas y un montón de cosas nuevas sacadas fuera del orden bíblico. Versículos aislados. Todo el que quiera caminar en pos del Señor debe saber si la Escritura es del Señor o no. Véase en el libro, a ver si usted se parece a los que estaban en el libro. El modelo como iglesia está en el libro de Hechos. El modelo a seguir es nuestro Señor. La meta a alcanzar es el supremo llamamiento, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. La meta a seguir es llegar a ser como el Hijo. Ese es el propósito del Señor, la perfección. Yo he estudiado las religiones del mundo, las africanas, las antiguas, las mitologías. Oiga, toda la brujería africana. He estudiado las religiones.
hasta de Zoroastro. He estudiado las doctrinas de los persas, de los babilónicos, de los sumerios, de los caldeos, de los hititas, de los egipcios. Y todas se parecen a la religión actual. Todas tienen una mezcolanza al hinduismo. Todas tienen mezcolanza. Por eso el que no se quiera perder tiene que seguir a la palabra. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada por él. Esta palabra se la enseñarás a tus hijos. Al andar con ellos al camino, al levantarte, al acostarte. Las escribirás en tu puerta. Las tendrás como frontal entre tus ojos. Las tendrás sobre tu corazón y sobre tu mente. Las escribirás en la puerta, en los postes de tu casa. Hablarás de ellas todos los días. Una vez le preguntaron a un rabino: maestro, ¿cuándo debo de estudiar teología griega? ¿Cuándo debo de estudiar la mitología griega? ¿Qué dice el libro?, le preguntó. Bueno, en Josué dice: nunca se aparte este Sefer Torah, este libro de la Torah de Dios. Ahí se dice, este libro de la ley del Señor. En él meditarás de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Ahora, dice que en el libro meditarás de día y de noche. Entonces, cuando no sea ni de día ni de noche, entonces estudia mitología griega. Siempre de día y de noche. Entonces estudia mitología griega. Yo hace años tenía miles de dólares en literatura. Y ahora solo me he quedado con este. Y este otro. Y otros dos que tengo ahí, pero todas son Biblia. Dejé todos los libros. Me di cuenta de un montón de locuras que habían ahí fuera de la Biblia. Me gustan las parábolas, las profecías, la historia, porque todo es una sola verdad. Todos apuntan hacia algo. Todos enseñan algo. De mí se escribió, dice. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y donde la Biblia dice el fin de la ley es Cristo, no quiere decir que ahí termina, no. El propósito de la ley, el fin de la Torah era el Mesías, porque era un año que nos iba a llevar al Mesías. Cuando ya estuviéramos maduros, nos iban a revelar la gracia. No para que pecáramos, sino para que camináramos bajo la obediencia, en santidad, en gracia, en misericordia, pidiendo perdón todos los días, sabiendo que siendo pecadores estamos destituidos de la gloria del Señor. Ahí encontramos perdón, misericordia, modelo a seguir, el propósito del Eterno, el organigrama de todo. Encuentro el lenguaje de reyes, el lenguaje de sacerdotes, el lenguaje de creación, el lenguaje de victoria, el lenguaje de sanidad. Yo he andado en diferentes naciones. Siempre se me acerca gente y me dice: varón, recomiéndeme un libro. Sí, le digo, solo uno, la Biblia. No, varón, pero hay que leer lo que los apóstoles y profetas han escrito. Cómpreselo. Pero de versículos de la Biblia le van a hablar. Y algunos fuera de la Biblia. Tanto dogma, tanta doctrina, tanto mandamiento de hombre y hasta doctrina de demonio. Mire, si el tema en la Biblia es oír, amados, oír. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y le siguieres y obedecieres su pacto y siguieres su palabra, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Él envió a su Hijo, la palabra viviente, para que os bendijere. Y os bendijo con toda bendición. Somos predestinados en Él, a fin de ser hallados para alabanza de su gloria en Él, aceptos en Él, renovados y redimidos en Él, recomprados, hechos reyes y sacerdotes, y atraídos a la imagen, a la estatura, al conocimiento del Hijo, a la unidad de la fe, a conocer un solo Señor, un solo bautismo, una sola doctrina, una sola verdad, que nos va a guiar a la libertad. Yo estoy en contra de toda religión, así que yo no soy religioso. A mí no me metan en el concepto clerical. Desde que yo empecé a ministrar me dijeron que yo era loco. Bueno, loco, está despistado, es medio mundano. Cuando me ven recordando fiestas, es muy judío. Cuando me ven que soy poco libre, es mundano. A mí no me quiere la religión, no se preocupe. Ya no me aceptan en ningún lugar.
Pero qué bonito es oír a alguien que quiera comer manjar de reyes. Ser gente noble que escudriña las escrituras cada día para ver si lo que Pablo predica es verdad. Pónganme esa porción ahí. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo predicaba era verdad. Mire, yo lo que te estoy retando es que yo no quiero que me sigas a mí. Yo no tengo que hacer discípulos para mí, ni hijos espirituales, ni dar cobertura a nadie. Pero si puedes servir, que vas a seguir al Señor, por donde quiera que el Cordero va, y no al hombre, está perfecto. Por eso yo te estoy llamando a la palabra, porque los hombres moriremos, y no hay hombre que vive en esta tierra y nunca peque. Ningún hombre es infalible, todos se equivocan. La única infalible es la palabra escrita. Yo no dejo que nadie me ande acusando de pecado, porque yo creo en el perdón de su gracia por su sangre. Y si el diablo me quiere acusar de pecado, yo le reconozco que el gran pecador es él, y que el lago de fuego le espera, que va a estar atado en el infierno 1000 años. Mentira que está reinando en el infierno, como dicen los rockeros, o que el diablo vive en el infierno. No vive allí. Él anda en la tierra y en el aire, el espíritu que opera en el aire sobre los hijos de desobediencia, los que no quieren andar en la palabra. Cuando dice, oiga, el mandamiento es: oye, si me oyes, guarda mi palabra. El primer mandamiento es este. No como dice la gente, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, el primer mandamiento es este. Está en Deuteronomio y en Marcos. Shema Israel, oye Israel, oye, primero es oye. Shema, oye Israel. El Señor, Yud Hei Bad Hei, nuestro Elohim, uno es. Con mucho respeto voy a decir esto. Yo casi nunca pronuncio ni Jehová ni Yahweh, porque estamos estudiando que las letras en hebreo eran sin vocales. Entonces lo decimos mejor: Yud Hei Bat Hei, el nombre del Eterno, Hashem el Grande, Adón Yah. Que Dios me perdone, no quiero tomar su nombre en vano, ni usarlo a la loca, porque él no tendrá por inocente que tome el nombre de Dios en vano. Pero oye Israel, Adonai Eloheinu, al Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. Primero es oye, el primer mandamiento es oye. Cuando fueron al monte, oyeron el sonido del shofar que iba prolongadamente sonándose más fuerte desde arriba. Un estruendo y rayos y relámpagos salieron. Y empezó la voz: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos, no los adorarás, no te harás imagen de ninguna cosa semejanza. Guardarás el Shabbat para santificarlo. Honra a padre y a madre para que te vaya bien. Amarás a tu prójimo. No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. No codiciarás de la mujer de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. No serás falso testigo, no contra el inocente. Oyeron la voz y dijeron: que no nos hable Dios, que nos hable Moisés. Desde entonces el Señor les dejó el libro escrito, porque ellos no querían escuchar al Señor, porque el Señor no solo te va a decir cuál es el camino, sino que también te va a guiar. No estoy hablando como en las iglesias proféticas, que creen que si no les habla el vaso profético, todos van al culto para ver qué les van a decir para mañana. Es adivinación disfrazada. La palabra profética más segura es la escritura. Y cuando Dios tiene ganas de mandarte un profeta que profetice rectamente conforme al libro, que no se salga del libro, porque yo creo en los dones, a mí me han profetizado desde niño, pero también he visto un montón de falsos y locos, y también un montón que se aseveran y hablan con presunción, y también dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si no está en la escritura, no lo creo. Fíjese, cuando oyeron al Señor, oye, Salmo 81 dice: si me hubiese oído mi pueblo, si me hubiera escuchado, oh Israel, pero Israel no me quiso a mí, en un momento hubiese yo destruido a sus enemigos.
y los que le menosprecian se les hubieran humillado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El tema es oír, oye, oye. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ama la palabra, oye la palabra. Si oyeres al Señor, a los cielos y a la tierra llamo hoy de testigos contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es la vida para ti. La fe es por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en el que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero no pueden ir a predicar si el Señor no los envía. Hoy cualquiera va a predicar. Vamos y hagamos la gran comisión. No, hombre, hermano. Los apóstoles fueron enviados directamente por el Padre. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y les dio la palabra para que hablaran. Escrito está. Usted ve en el libro de Hechos cómo Pedro predica en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y cómo predica Esteban. Y cómo predica Felipe y Pablo. Todos escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y no andaban diciendo en un púlpito, ahora vamos a leer en el versículo tal, pónganse de pie para reverencia de la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y amén, todos los hermanos van. Agarran un versículo y terminan testificando de su esposa, de su familia, de cómo le fue en el parque. Después, cuando ya no hayan palabras, les vamos a contar un chistecito santo para que se lea, y un par de fábulas, y algunas anécdotas, y bueno, y después cantemos un himno, y como dijo el himnólogo, y cuando ya no hayan palabras, cantemos mejor, ¿va? Los apóstoles no predicaban así. Daban palabras del Eterno y la gente oía y se les metía el Hijo adentro. Se les mete el Hijo adentro. Cuando la gente oye al Señor, se les mete el Hijo. Y el Hijo se forma en ellos. Y ellos, aunque no lleves a una iglesia, a una congregación, a algún local, que a ver cómo llaman todo, mezquita, ermita, catedral, todo. Hasta sinagogas de Satanás hay, dice Apocalipsis. Yo vi tanto engaño en medio de los ministros que me alarmé. Satán se viste de ángel de luz y su ministro se disfraza como ministro de justicia. Algún tiempo muchos dicen que ya no les va a gustar el libro, porque el libro te pone quieto. Ahí dicen los chismosos, los borrachos, los afeminados, los adultos, los fornicarios, los herejes, los idólatras, los mentirosos, los religiosos, los hipócritas, todo esto la cuenta, los perros, los puercos, todo. Por eso dice que hay que buscar perdón, misericordia, humillarse, tirarse al suelo, pedir perdón, porque todos hemos pecado y estamos destituidos. Pero en Cristo, en el Mesías, hemos sido hechos vivos, salvos, sanos, santos, limpios, herederos, sanos, libertos. Hay que seguir al Cordero, y el Cordero es la palabra viviente, por donde quiera que el Cordero va. Que no se haya mentira en tus labios, que el sello de Dios esté en tu frente. Que no te contamines con la religión. Es difícil permanecer en un lenguaje así, porque se requiere de educación. Pero el que come palabra, prosperará en todo lo que hace. El que se mete en la palabra, se levanta en el espíritu, y crece, y prospera, y le deja herencia espiritual a sus hijos. Oye, oye, oye. Escucha atentamente, métete en lo que yo te he dicho y verás cómo el Señor te quita los temores por el coronavirus, te quita el temor a la enfermedad. O sea, que hay una plaga peor que este coronavirus. Está la diabetes, el cáncer, la leucemia, la hipertensión, un montón de gente enferma, más la locura, y el que no es loco se droga. Los irresponsables que se matan. Si nosotros hemos tenido una plaga más grande que este coronavirus en El Salvador, ¿sabe cómo se llama? Los salvadoreños. Aquí tenemos más de 100 años, estamos peleando izquierdas y derechas, y diferentes pandillas, diferentes grupos, todos matándose. Llevamos como 100 años matándonos entre nosotros, no hemos peleado con nadie casi. Solo entre nosotros mismos, ni sabemos ni por qué. Muertes diarios, 5, 10, 15, 20, 30, y de repente aparece un pobre policía muerto y le dicen, un perro menos. El otro lado aparece un muchacho pandillero muerto, otro perro menos. Y ven un perro, que de verdad lo mató un carro, y dicen, pobrecito el animalito.
O sea, una familia de insensible, loca. Los salvadoreños nos hemos matado entre nosotros mismos. Como que fuera honor que hayamos sido el país más violento del mundo. A saber si es verdad. Pero esa desgracia que solo hemos producido guerrilleros y pandilleros y marihuaneros y ladrones. No, no es así. También aquí hay gente trabajadora, buscadora del Señor, gente que se mete a la palabra, gente entendida en el conocimiento, gente profesional, gente dedicada, gente trabajadora, gente honesta, que por misericordia, y también aquí se invoca el nombre del Señor. Pero imagínense cómo nos hemos matado entre nosotros mismos y por gusto. Nada ganamos ni con la guerra. Los que ganaron fueron los que están en el poder. En el lado, porque la izquierda y la derecha se repartieron el poder y se quedaron con los puestos de dinero. De ahí la gente no ganó nada, el pueblo puso los muertos. ¡Qué desgracia! Porque este pueblo se apartó de la palabra. Con solo haber amado al prójimo no se hubieran matado ni delincuenciado entre ellos. Con solo haber amado al prójimo. No se hubiera condenado al inocente. No se hubiera matado al que no tiene dinero. Las cárceles llenas de pobres. No se hubieran matado, no hubieran robado a los políticos. Pero si hubieran guardado la palabra. Este país, dice Dios, unión y libertad, dice su bandera. Dios lo dejaron. Se fueron tras la violencia y la maldad. A Dios lo encajonaron en los templos. Creen que Dios habita en los templos. Los católicos creen que vive en el Santísimo, en un pedazo de pan. Y los evangélicos que en sus santos púlpitos. Nadie toca el púlpito, es santo, el púlpito. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Métase eso en el corazón, lo dice y lo repite la Biblia. Dejaron a Dios. La unión. No ha habido unión. Dios, unión. ¿Cuál unión? Derechas y izquierdas. Supuestos ricos y pobres. Super terratenientes y gente que no tiene ni dónde dormir. Pobres y ricos. Izquierdas y derechas. Católicos y evangélicos. Partidas de una clase y partidas de otra. Que esto y esto. Unos que por el fútbol se pegan. Mire, aquí todo es división. No hay unión. Libertad. Libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Si los medios de comunicación están todos pagados, pues si el dueño dice que va a dar, ni periódicos ni los periodistas. ¿Expresión de qué? Libre expresión. Si aquí andas hablando cosas te matan. Aquí es ver, oír y callar. Aquí no pueden andar hablando cosas. A la gente, los mismos hermanos se difaman entre ellos, es problema de ellos. Pero cuando usted se vuelve a la palabra, pues ahora todo este problema, ojalá algún día Dios salve esta patria sagrada y Dios haga despertar con estas cosas que están pasando en el mundo. Nos haga despertar, que no han querido escuchar al Señor, que se han ido en pos de sus propios caminos, que hasta que ven las cosas serias quieren volverse al Señor. Los dejaré porque no me quisieron oír, dice Osea. En su angustia me buscarán. Él es el que hace la llaga y él la vendará. Sus manos quieren y en sus manos curan. Bendito el pueblo, cuyo Dios es el Dios de Jacob. No tendrá espanto ni que salir corriendo. Pero si el Señor está poniendo quieto a toda la religión, ¿qué cree que le está diciendo? Tu Islam no sirve, tu cristianismo no sirve, tu judaísmo no sirve, tu pentecostalismo no sirve, tu movimiento apostólico no sirve. Oigan a la Escritura, oigan al Espíritu. Ahí donde estás te puede hablar. Puedes hablar con Él. Pídele. Ciérrate a tu cuarto, échale llave como estamos encerrados todos y pide a tu Padre. Dile que te hable, dile que te hable. Él habla, no es mudo. Él habló. Y también dejó su libro. Aquí está su palabra. El libro es la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Métete, síguele, camina en poder. No sigas al hombre. Busca a Adonai. Reúnete con los que traen la doctrina del Mesías. El que no trae tu doctrina ni la recibáis en casa, búscale. Métete con el Señor. Bienaventurados son los que guardan la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así empieza el 1:3 de Apocalipsis. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bendito sea su nombre. Bendita su palabra. Los milagros siguen a la palabra verdadera. Cuando alguien ministra la palabra, los milagros se mueven solos. El último versículo de Marcos dice: y el Señor les ayudaba con señales y prodigios
y con las señales que seguían en la palabra, por la fe, por haber oído, quiere decir, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dice por fe, pero la fe es por el oír. Por haber oído a Abel, al Señor, fue justo. Por la fe, Enoc caminó con el Señor y le oyó la voz de su boca. A Pablo le dice, para esto te me ha parecido a ti, para que veas al justo y oiga la voz de su boca. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Los dones del Espíritu sirven para ser canales para escuchar al Señor y para hablar del Señor y para fluir en el Señor y para entender al Señor. El Señor habla, está vivo. Cuando te sientas confundido, pídale que te hable, que tenga misericordia y que lleve su voz. Él habla. Abraham, Abraham. Aunque sea a través de un ángel te habla, pero habla. Él habla por la Escritura y por el Espíritu, y en boca prestada, o por lo que pasa en el ambiente, o te puede hablar en un sueño, o en una visión, o se te aparece como a Pablo ahorita mismo. Yo quiero que los que están oyendo esto, oren al Señor en privado. Y si tienen que pedir perdón porque somos pecadores, pídale perdón. Humíllese, pida misericordia. Si no puede dejar un vicio, pídale que le ayude. Si tiene problemas en su casa, pídale que le ayude. Si tiene miedo por el dinero, pídale que le provee. Si tiene miedo de la enfermedad, que le quite el temor. Y que crea que hay sanidad, que Él sana. Bendito sea su nombre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los hambrientos de la palabra, porque aquí voy a enviar hambre y sed a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de palabra del Señor. Buscarán de mar a mar y no le encontrarán. Y usted me dirá, hermano, pero hoy hay un montón de iglesias y un montón de religiones, está lleno. Sí, pero estoy hablando de que tengan palabras, es otra cosa. Que ahí, mire, el cristianismo, como se llamó a los apóstoles después, pero los primeros apóstoles oían al Señor. Pero ya cuando se hizo institución religiosa, el cristianismo se llenó de templos y de liturgia y de ritos y de ceremonias. Y perdieron el camino. El mundo no está decepcionado de Cristo, sino de los cristianos. Y Cristo jamás fue cristiano. Ni el Mesías jamás fue mesiánico. Él era el Hijo de Dios, siguiendo no el judaísmo, sino la Torá del Señor. En su palabra está la vida. Él seguía la palabra. Escrito está, dijo. Escrito está y escrito está. Oíste que fue dicho. Escrito está. Mi Padre habla por mí. Hablo su palabra. Su palabra está en mi lengua. La doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el que es mi de oveja me oye. Y ustedes no me oyen porque no son de mis ovejas. Shalom a todos. Shalom aleichem. Paz a vosotros. Que los que son enviados, porque oyeron al Señor, vayan. Por la fe, por haber oído Noé, se escondió cuando tenía que esconderse. Por la fe, Abraham, por haber oído a Abraham, el Señor dijo, sal de tu tierra. Por la fe, Isaac, oyó al Señor Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, los profetas. Nadie puede ser profeta si no oye al Señor. Señor, oye Él y habla. Escucha la voz de la tórtola. Que el Espíritu te guía a toda verdad. Que el Señor os multiplique y que su gracia sea sobreabundante en tu espíritu. Gracia y misericordia te sean multiplicado. Os encomiendo a la palabra de su poder, la cual puede santificar, edificados para darlos herencia entre los santos. En Yeshua. Amén a todos. Shalom. Amén. Guardar y publicar.